Joseph Ratzinger, su teología y sus temas. El núcleo central de la teología de Joseph Ratzinger es Cristo, presente en la Escritura y en la liturgia, y su relación con la Iglesia y con María. Entre los pilares antropológicos y ontológicos de su pensamiento se encuentra la persona y el significado que para ella tienen el amor, la verdad, la belleza y la esperanza. Para el anuncio del mensaje cristiano, Ratzinger insiste tanto en la fe como en la razón, y de la relación entre ambas se deduce su idea sobre la teología, la catequesis y la predicación. Finalmente, en lo que se refiere a la misión, resultan interesantes las afirmaciones que hace sobre el misterio y la Eucaristía, estas dos con importantes consecuencias para la teología ecuménica. También hace importantes afirmaciones sobre la creación, las religiones y la relación de la Iglesia con el mundo. En cuanto a las premisas teológicas, Cristo es un núcleo central. El cristocentrismo ocupa un lugar determinante en su pensamiento. Al estar Cristo presente en la palabra y en los sacramentos, en especial en la Eucaristía, Ratzinger presta especial atención a la liturgia y a la escritura. Una parte importante de sus desarrollos van en esta línea, pero además quiere resaltar el vínculo existente entre Cristo y la Iglesia y entre ella y María. María no solo la Madre de Dios, sino también la primera creyente y la primera iglesia. De esta forma, Ratzinger desarrolla una visión unitaria sin confusión ni separación entre cristología, eclesiología y mariología. Ratzinger recuerda como consecuencia la centralidad de la figura salvífica de Cristo, en la que hay que reafirmar su carácter único de mediador de la salvación. Solo Él salva, porque es también Dios, si no, no podría salvar ni divinizar. En el segundo punto tenemos los pilares antropológicos y ontológicos. Dentro del humanismo de la encarnación que propone Ratzinger, van a destacar también las realidades antropológicas, asumidas junto a la naturaleza humana de Cristo. En primer lugar, la instancia de la persona va a ser uno de esos principios, una de las categorías fundamentales de su teología. En continuidad con su propio origen divino, la persona guardará unos íntimos e intrínsecos vínculos originarios con el amor, la verdad, la belleza y la esperanza. En efecto, amor, verdad, belleza serán los tres principales pilares sobre los que se fundamenta la noción de persona, al mismo tiempo que prolonga la existencia terrena en la eternidad. El entonces teólogo Ratzinger le prestó importante atención a la escatología, que considera también un campo de prueba para sus conocimientos teológicos y antropológicos. En cuanto al anuncio, que hace parte de la vertiente práctica y más pastoral, Ratzinger dice que el nombre de Jesucristo dentro y fuera de la iglesia es preciso que sea anunciado para poder llegar a la fe. Esta difusión de la fe hará necesario asumir el reto de la razón, que no solo es un viejo tema del teólogo, sino también uno de los temas estrellas de su pontificado. A lo largo de su vida académica y pastoral, Ratzinger se ha ocupado de igual modo del lugar que ocupa la teología dentro de las ciencias y de su relación con la cultura y la misión de la Iglesia. Junto a esto, a un nivel más amplio, le ha concedido gran importancia a la catequesis y a la predicación como momentos en los que la doctrina llega a la mayoría de los cristianos. Sin embargo,
Como iremos viendo, Ratzinger recuerda también que el nombre de Jesucristo ha de estar presente también en otros ambientes, en otros círculos más amplios, en toda la cultura y en toda la sociedad. En la teología de Ratzinger vemos una síntesis madura de los logros alcanzados por los movimientos bíblico, litúrgico, patrístico y ecuménico de los años anteriores al Concilio Vaticano II, así como de la mejor teología del siglo XX. En su pensamiento teológico, los principios de la escritura y la liturgia, la persona y la iglesia, la razón y la teología de los padres ocupan un lugar central y estructural. Joseph Ratzinger, pensamiento bíblico teológico. Nombra hermenéutica de la fe, que es una visión integradora a la relación entre exégesis y teología, palabra y dogma, Antiguo y Nuevo Testamento, y la revelación, la escritura y la tradición. Joseph Ratzinger, elementos que lo diferencian de otros autores de su época. Cuando Benedicto XVI fue elegido papa, saltó a la calle un viejo y mánido cliché. Ratzinger era el gran inquisidor, el Panzer Cardinal, el Rottweiler de Dios, o en versión italiana, el pastor alemán. Esta imagen procedía tal vez de la precipitación y de sus 23 años al frente de la Congregación de la Doctrina de la Fe, antiguamente llamada Santo Oficio como colabor del Papa Juan Pablo II. Tras esta etiqueta había tal vez escaso conocimiento de su verdadero modo de ser. Poco a poco se fue descubriendo que Ratzinger era en realidad un hombre sencillo. Solo ha tenido una obsesión. La verdad habla con todos y para todos. También intelectuales comunistas italianos lo llamaron el barrendero de Dios por la purificación que hizo dentro de la iglesia. Sewall, refiriéndose a la crisis de abusos sexuales, recuerda que hace tiempo que también se reconoce que sin la gestión de Benedicto XVI, la que es una de las mayores crisis de la historia de la Iglesia Católica, habría ocasionado daños bastante mayores. También fue una mala suerte histórica, comenta Alain, para los teólogos de la liberación encontrarse con Joseph Ratzinger, quien iba a ser un formidable oponente. Es Cristo quien quiere la unión de la humanidad en la iglesia, pero esta se realiza solo por la fuerza de su espíritu como personificación del amor. Aquí estaba ya implícita su posterior crítica a la teología de la liberación. Hoy se vuelven a leer conferencias suyas de sus años de joven profesor, donde se manifiesta la lucidez de su mente prodigiosa que supo ver con claridad el futuro de la iglesia y la crisis del mundo moderno. Un teólogo que repensó toda la fe cristiana en nuevas categorías personalistas y existenciales. En diálogo con las preguntas y cuestionamientos del presente, sus escritos son un tesoro filosófico, teológico y espiritual para el presente y para el futuro. Bueno, ahora vamos a hablar del pensamiento teológico y bíblico-teológico de Boff. ¿Por qué los dos pensamientos a la vez? Porque el pensamiento bíblico-teológico está inmerso dentro de uno de los puntos claves del pensamiento teológico de Boff, de la línea teológica, que es la teología de la liberación. Entonces, en primer lugar, voy a dar 4 aspectos importantes acerca de la teología de la liberación. En primer lugar, detrás de la teología de la liberación está la ira y la compasión. La ira ante las injusticias y la opresión que sufren los pobres, y la compasión por quienes lo sufren, que son la gran mayoría de los humanos. Como segundo punto, toda verdadera teología nace de una espiritualidad, de un encuentro fuerte con Dios dentro de la historia.
Como tercer punto, la teología de la liberación ha encontrado su centro en la confrontación de la fe con la injusticia a los pobres. A la luz de la fe, el cristiano descubre al Jesucristo servidor de los pobres. Y como cuarto punto, la teología de la liberación reflexiona a partir de la praxis dentro del esfuerzo de los pobres, buscando inspiración en la fe y en el Evangelio contra su pobreza a favor de la liberación integral de todos los hombres. La teología de la liberación, para llevarse a cabo, tiene tres momentos importantes. Todos estos basados o teniendo como punto de partida el compromiso vivo con los pobres. Y esos momentos corresponden a la metodología del ver, juzgar y actuar. Como primer momento tenemos la mediación socioanalítica, que es el ver. En este punto se indagan cuáles son las causas y los remedios de la opresión, que pueden ser por causa de la raza, por ejemplo el negro, de la etnia, que puede ser el indio, o del sexo, que normalmente es pues, la mujer. La situación de los oprimidos se debe tanto a los opresores como a la reacción de los oprimidos. Y en este punto hay que prestar atención a los factores económicos, a la lucha de clases y a las formas en que el oprimido enfrenta sus problemas, con la resistencia o con la lucha organizada. Como segundo momento, y aquí es donde se va a hablar del pensamiento bíblico teológico de Boff, aquí es donde se refleja, que es el momento de la mediación hermenéutica, que es el juzgar. Este momento se basa en la pregunta, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? Entonces el teólogo de la liberación se pregunta cómo interpretar la Biblia, cómo relacionarla con la tradición cristiana en la perspectiva de la liberación y cómo relacionar esta teología con la doctrina social de la Iglesia. La respuesta a todos estos interrogantes es interrogar a la Escritura desde la óptica de los oprimidos. Esta es la hermenéutica de la teología de la liberación. Esta hermenéutica trata de obtener una interpretación que lleve al cambio de la persona, que es la conversión, y de la historia, que es la revolución. Los textos de la Biblia preferidos para aplicar a esta hermenéutica son el Éxodo, algunos profetas, los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis. Y el tercer momento y el último es el de la mediación práctica, que es el actuar. Entonces la teología no se queda solo en el análisis sociopolítico de la realidad o solo en la lectura bíblica de la palabra de Dios, sino que todo esto le sirve para volver a la acción, para que se cumpla totalmente aquello que dice la palabra de que la fe obra por la caridad. La teología de la liberación es, por tanto, una teología militante, comprometida y liberadora. Estos son los tres momentos de la teología de la liberación. Entonces, ahora encontré un ejemplo en la revista Teología y Vida, llevado a cabo por Miguel Ángel Ferrando, en un artículo que escribió que se llama La interpretación de la Biblia en la teología de la liberación. Este es un esquema en el que se lleva a cabo los tres momentos de la teología de la liberación trabajada por Boff. Entonces, primero, el teólogo parte de un texto o de un tema que le ha llamado la atención, tal como es, por ejemplo, las injusticias sociales en una zona geográfica determinada. En este ejemplo se toma el África y el problema en este lugar del agua potable. En el segundo paso, que es donde comienzan a llevarse los momentos, aquí se utiliza el momento de la mediación socioanalítica, entonces se precisa por los medios científicos más adecuados los perfiles del problema, las causas que lo generan y sus posibles soluciones desde diversos puntos de vista, la sociología, la geografía, la política o la economía, etc. Posiblemente alguno de los que han estudiado estos temas entonces llegará a la conclusión de que el problema del agua es el más importante para los africanos. El tercer paso es donde se lleva el segundo momento, que es el de la mediación hermenéutica, es el de buscar en la Biblia los textos que puedan iluminar al creyente en la solución de este problema y estudiarlo por los métodos racionales. Esta búsqueda no es fácil, hay que buscar todos los textos pertinentes sin dejar fuera de examinar ninguno de ellos. Y como cuarto punto,
Entonces, es el resultado de esta investigación, que es el tercer momento, la mediación práctica, el actuar. Entonces, se buscan soluciones, no siempre concordantes con las de otros investigadores. En este ejemplo, por ejemplo, dice que quizás la urgencia del problema llevará a algunos teólogos a pensar que su solución debe ser una prioridad de la pastoral de la Iglesia y a proponer una teología del agua como solución al problema en el África. Esto es, en general, la teología de la liberación trabajada por Boff. La teología ecológica, a juicio de Boff, es una ampliación de la teología de la liberación. En el libro de El despertar del águila se presenta la teología ecológica concebida como la teología de la creación y muestra una modificación de lo que conocemos como cosmos, un sistema ordenado y autosustentado, luchando contra el caos. La tierra es sujeto que sufre, es explotada y marginada, y al igual que los pobres se debe entender como obra de Dios, cúspide de la creación. Obras de Joseph Ratzinger. La infancia de Jesús. Este libro presenta un diálogo exegético presente en la narrativa de Mateo y Lucas, al iniciar sus evangelios con la infancia de Jesús. Se presentan dos pasos para una correcta interpretación. El primero, el contexto histórico, y el segundo, un cuestionamiento propio del exégeta. Jesús de Nazaret. Ratzinger, con el libro de Jesús de Nazaret, quiere presentar al Jesús de los evangelios como un Jesús real o histórico, presentando a Jesús como una figura históricamente sensata y convincente. Jesús de Nazaret, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección. Este libro es la segunda parte de Jesús de Nazaret. Se encuentran los acontecimientos decisivos de la vida de Jesús. También se encuentra la relación duradera de Jesús con sus discípulos y con el mundo. Mi vida es un libro autobiográfico del Papa Emérito Benedicto XVI. Narra sus vivencias, anécdotas, desde su niñez hasta su nombramiento como sumo pontífice. Este libro se puede encontrar lo vivido por Joseph Ratzinger en la época nazi, lo cual fue su motor para continuar con su decisión a la vocación sacerdotal y cómo su vida es guiada constantemente por Dios. Juan Pablo II, mi amado predecesor. En este libro, Joseph Ratzinger presenta la relación entre él y el sumo pontífice Juan Pablo II. Los dos colaboraron durante un cuarto de siglo en la Iglesia romana. Se ve una relación entablada por la estima, cordialidad y amistad. La teología de la historia de San Buenaventura. Es la tesis de docencia escrita por Joseph Ratzinger, centrada en tratar la posibilidad de una utopía cristiana y una síntesis entre utopía y escatología, consideradas el núcleo del debate en torno a la teología de la liberación. Esto es abordado por San Buenaventura con equidad escolástica y sencillez. Obras de Leonardo Boff. La nueva evangelización, perspectiva de los oprimidos. Este libro aborda un tema decisivo y fundamental en la vida de la Iglesia, el cual es la evangelización y cómo se presenta ante la reflexión vivida en Europa, el cual está enfrentando el fenómeno de la increencia. Este libro presenta cómo desde la teología del concilio, la teología postconciliar, la teología de la liberación, Medellín y Puebla, se puede entender la expresión nueva evangelización. Jesucristo el liberador. Boff presenta a un Cristo nacido de profundos estudios exegéticos, historia de los dogmas y antropología, y presenta a la humanidad de Cristo como una nueva luz. En esa humanidad es donde se manifiesta realmente Dios. Liberar la tierra y ecología, grito de la tierra, grito de los pobres, son dos libros donde Leonardo Boff plasma la teología ecológica o ecoteología. Liberar la tierra presenta una breve reflexión teológica espiritual sobre la tierra y el ser humano. En ecología, grito de la tierra, grito de los pobres, se nos presenta una reflexión para el ser humano, que no estamos por encima de la creación y debemos estar aliados y en fraternidad con la naturaleza. ¿Cómo hacer teología de la liberación? Este libro fue elaborado por Leonardo Boff y su hermano Clodovis Boff. Los dos autores querían ofrecer una guía accesible de hacer teología en el modelo de teología de la liberación, que ha sido muy debatida.
siempre enfatizando el compromiso con los oprimidos y su liberación. Evangelio del Cristo Cósmico. Reúne la teología ecológica y textos de las reflexiones de San Pablo, donde se presenta a Cristo como la cabeza del cosmos, afirmando que todo fue hecho por Él, en Él y para Él, donde Cristo es parte y fruto de la evolución.